Hoy en Césped Virtual analizaremos y repasaremos las finales del continente, del viejo continente, que ya están definidas desde la Champions hasta la Conference. También vamos a repasar la lista de convocados de Brasil, que ya dio su nómina para la Copa América. Y también analizaremos, como siempre, lo mejor y más destacado de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Esto y más a continuación. Estás escuchando Césped Virtual por PXD Radio. 2:05 de la tarde, sean bienvenidos a una nueva edición de Césped Virtual a través de PXD Radio. Luego de un poquito más de una semana sin encontrarme con ustedes por acá, bueno, aquí Franco Valecillos, listo y preparado como siempre para llevarles la mejor información del fútbol internacional y también del fútbol nacional, porque hoy vamos a tener de todo a lo largo de este espacio que comprende de 2 a 3 de la tarde, como siempre a través de nuestra página favorita, www.pxdradio.com. Una semana llena de acción, sobre todo en el viejo continente, en el mejor fútbol de Europa. Ya tenemos definidos los finalistas para los torneos continentales. Sobre todo vamos a hacer énfasis en ese duelo de la UEFA Champions League, que va a tener como protagonistas a Borussia Dortmund y a Real Madrid. Vamos a repasar cómo les fue. Vamos a también a echarle un ojito a los cruces que terminaron definiéndose en la Europa League y en la Conference. Pero antes hay que hacerle mención y agradecer a quienes hacen posible que estemos con ustedes esta tarde. En la dirección general de la estación, Juan Colmenares. En la gerencia, Pavel Rodríguez. En la producción general, Kilmer Sarmiento. Y en los controles, como siempre, el señor José Oviedo, acompañándome como cada tarde de lunes y viernes acá en cabina para llevarles la mejor información. Nos metemos en materia de una vez. Vamos con la primera sección del día. Los mejores jugadores, los equipos más potentes. Repasamos lo más destacado del fútbol internacional. Bueno, como decíamos, esta semana fue semana de Liga de Campeones, de partidos y de torneos internacionales, pero principalmente la Champions fue la que se llevó todos los reflectores, con partidos que se jugaron, como es habitual, martes y miércoles. Nosotros vamos a empezar de atrás para adelante, porque el día miércoles el miércoles 8 de mayo, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, en una nueva edición, en un nuevo capítulo de las remontadas épicas de Europa, venció 2-1 al Bayern de Múnich y se clasificó a su 18ª final de Champions en la historia. Una barbaridad tremenda lo del equipo merengue, sin duda alguna el peso más pesado de esta UEFA Champions League a lo largo de la historia. No tuvo fácil esa heroica, terminó siendo de hecho un héroe inesperado, José Lumato, que desde el banquillo terminó por darle esa cuota de goles que necesitaba el equipo de Carlo Ancelotti para clasificarse a la siguiente ronda. Fue un partido, eso sí, con muchos contrastes, porque el Bayern Múnich, lejos de ser ese equipo dominante que estamos acostumbrados a ver, pero sí bastante parecido a lo irregular que fue en el transcurso de esta temporada, fue un equipo que básicamente desde el primer momento no se plantó para pelear o disputar la posesión ni el dominio del partido, algo que Real Madrid sí tuvo en su mano desde el primer momento y que fue marcando poco a poco la tendencia, pero llegó un punto en el partido en donde todo lo que estaba sucediendo con el marcador, ya de hecho con ese 1-0 en contra del Bayern ya en el complemento, bueno, no se reflejaba lo que se había visto en el partido. Real Madrid, que salió con Lunin en el arco, Courtois ya recuperado, apenas volvió a la acción el pasado fin de semana, va de a poco, obviamente, muy probablemente Lunin vuelva a ser el portero o siga siendo el portero ya en lo que quede de temporada, el guardameta titular del Madrid, como siempre muy solvente bajo palos. 4 en el fondo, Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández y Mendy. No estuvieron en la partida Eder Militao y todavía lesionado David Alaba. Línea de 4 en la mitad de la cancha, Tchouaméni y Kroos en el eje, bien abiertos Fede Valverde, más pegado hacia la raya derecha, aunque con libertad de movimientos evidentemente para flotar en el carril interno. Lo mismo que Jude Bellingham, futbolista más total, que lleva los hilos del equipo y que volvió a ser determinante para la escuadra de Carlo Ancelotti. Y arriba en punta Rodrigo y Vinicius Junior, que por segundo partido consecutivo, de hecho en la serie, fue el MVP tanto en la ida como en la vuelta para la UEFA.
se despachó con un gran encuentro el brasileño, que fue clave también para poder certificar esa remontada y esa clasificación a la final. Por su parte, el Bayern de Thomas Tuchel, disputando o dirigiendo, mejor dicho, su último partido como entrenador del Bayern en Champions. Todavía le queda completar el calendario en Bundesliga. Salió con Manuel Neuer en el arco. Neuer fue clave. Quizá si Real Madrid no hubiese pasado finalmente a la final, el gran héroe y MVP del partido de vuelta para el Bayern, sin duda alguna hubiese sido Manuel Neuer, porque tuvo una actuación deslumbrante con hasta 5 atajadas directas de gol y 4 estiradas para rechazar la pelota durante el partido, muchas de ellas procedentes de desbordes y envíos de Vinicius, pero también con un error grave que fue el que marcó el camino para la remontada del Madrid. Él fue el portero y capitán. En la línea del fondo, Kimmich, lateral derecho, que sufrió bastante también por ese costado los avances de Vinicius, De Ligt, que volvió al once inicial, y Eric Dyer fueron los centrales, y Mazraoui completó a pie cambiado la última línea, ubicándose por izquierda. En el doble pivote, Pavlovic y Konrad Laimer estuvieron allí, más adelantados Gnabry, Musiala y Sané, y en punta Harry Kane. Una de las decisiones más cuestionadas a Thomas Tuchel durante el partido, y ya cuando el encuentro agonizaba, todavía estaba 1-0, lo estaba defendiendo como podía la ventaja del Bayern, era que sacó al minuto 84 a Jamal Musiala y a Harry Kane, dos futbolistas claves, sobre todo para liderar esas transiciones en ataque que para ese momento del partido el Bayern no tenía demasiado. Estaba tratando de defenderse como podía. Los avances de un Real Madrid que estaba con todo hacia adelante en ese tramo final del partido, también empujado por su afición. El peso de la localidad volvió a ser determinante también en esta eliminatoria. Los saca a ambos, mete a futbolistas de un porte un poco más defensivo para resguardar el resultado, y bueno, al final no terminó saliéndole bien la situación al entrenador alemán. Uno que sí había tenido una felicidad momentánea de hecho por un muy buen rato en el segundo tiempo, porque Alphonso Davies, que fue uno de los que entró en el complemento, marcó al 68 rematando con la pierna menos hábil, enganchando hacia adentro, ganándole la carrera a su rival y clavándola del ángulo. Marcó el 1-0, silenciando el Bernabéu en ese minuto 68 para marcar el 1-0, lo que representaba el 3-2 en el global en favor de los bávaros hasta esa altura. Hasta ahí el Bayern era finalista, y por el tiempo en el reloj daba para pensar que si lo gestionaban de buena manera, un equipo como el Bayern podía certificar la heroica en el Bernabéu. Sin embargo, hubo movimientos en el banquillo del Madrid, entró Joselu Matu, entre otros nombres, y finalmente fue él, el propio delantero ex del Español, que de hecho está cedido. Vamos a ver si el equipo merengue ejecuta la cláusula de compra que tiene, la opción de compra que tiene. Bueno, marcó al 88, vean el reloj, 88, y al 90+1, o sea, una diferencia muy corta en el tiempo en el que termina marcando los goles que terminaron sellando otra remontada épica del Real Madrid, lo que a la postre terminó con la clasificación. No estuvo exento de polémicas este partido. De hecho, en el transcurso del mismo, cuando el encuentro todavía estaba 1-0, hubo un gol del Real Madrid que fue anulado por una falta de Nacho Fernández en el área sobre Joshua Kimmich, contrario a lo que vamos a escuchar dentro de unos instantes de parte de Carlo Ancelotti en conferencia de prensa, que para él no fue infracción. Sí fue una falta clara, fue una agresión directamente al rostro. Por esa acción fue anulado el gol. Y ya cuando el partido agonizaba, ya con el 2-1, se añadieron 9 minutos de reposición. De hecho, se jugó más de esos 9 minutos. Un balón largo desde el fondo terminó encontrando un futbolista del Bayern que partía en línea, pero el linier decretó offside, pero lo decretó al instante. Al decretar el offside, la línea defensiva del Real Madrid se detiene porque entiende que la jugada se para, obviamente. Y en esa acción, con el Bayern todavía completando la jugada, esto pasó en una secuencia muy corta de tiempo, muy rápido, muy fugaz. Matthijs de Ligt marcó el 2-2. El Bayern había empatado en el Bernabéu, y cuando se ve la reiteración y el cuerpo técnico del Bayern se da cuenta que el que partía luego de ese pase que venía desde el fondo estaba habilitado, bueno, se imaginarán la que se armó en ese tramo final del compromiso. Estaba habilitado el futbolista del Bayern.
da la sensación o la duda queda de que evidentemente lo ideal hubiese sido, y tal y como se viene desarrollando hasta ahora en el fútbol actual, que el línea o el árbitro principal dejara seguir y terminar toda la jugada para después cobrar el fuera de juego, si así lo consideraba. En este caso no fue así, cobró el fuera de juego de forma inmediata, los futbolistas del Madrid se detienen y nada puede comprobar que si eso no hubiese pasado, si los futbolistas del Madrid no se hubiesen detenido, de igual forma hubiese marcado el gol de Ligt, porque se aprovechó precisamente de esa relajación en el fondo para marcar. Lo cierto es que pasó de todo, el partido terminó muy caliente, en zona mixta los futbolistas del Bayern no se guardaron nada, pero a fin de cuentas el Madrid se terminó quedando con el resultado y con la clasificación a la gran final. Una final que va a jugar también ante otro equipo alemán, que ya vamos a repasar cómo le fue, Borussia Dortmund. Pero por lo pronto Real Madrid, como mencionábamos al principio, va a jugar su final número 18 en su historia. De las 17 previas, ha ganado 14, es el máximo ganador, pero por diferencia de la competencia. La última vez que la ganó fue en 2022, hace apenas un par de años, cuando venció en la final al Liverpool 1-0 con el gol de Vinicius. Ese partido fue en París. En esta ocasión va a jugar en Wembley, la sede para la final de esta temporada. Un Real Madrid que de la mano de Carlo Ancelotti sigue marcando la pauta, sigue configurando un equipo legendario. Pasan los nombres, pero la estructura se mantiene. Ya es campeón de Liga. El único título que no pudo ganar fue la Copa del Rey. También ganó la Supercopa de España en enero, y ahora está muy bien posicionado para quedarse con el título de la UEFA Champions League esta temporada. Carlito Ancelotti, que de hecho va a disputar su sexta final de Champions, es el entrenador que más finales ha dirigido, y en las anteriores 5 solamente perdió una, que fue la que dirigió con el Milan en 2005, en aquella final recordada ante Liverpool en Estambul. Fue la única final que perdió. Vamos a ver cómo le va en esta edición ante Borussia Dortmund, que va a ser el rival del Real Madrid en la final. Lo cierto es que el global terminó 4-3, avanzó Real Madrid a una nueva final, vuelve a esta instancia apenas 2 años después. Lo hace habiendo eliminado a equipos como Leipzig, Manchester City y el Bayern Múnich, 2 de esos 3 campeones de Europa. Y si cabe, también el dato, que no es menor, eliminó al vigente campeón de la competencia, que es el equipo de Pep Guardiola, en una serie apasionante e infartante de tanda de penales. Hubo reacciones en conferencia de prensa. Vamos a escuchar a Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Múnich, que acá, para sintetizar y para que lo puedan entender y contextualizar, habla precisamente de la molestia que le generó esa última jugada y lo que suscitó después de la misma, el diálogo con los árbitros y evidentemente unas palabras de bastante calentura y bastante molestia con la situación de parte de la dirección del partido. Vamos a escuchar a Thomas Tuchel. In my opinion, any doubt that it's against every rule of modern football, what happened there. The first big mistake is from the linesman. He did it in an action in the overtime with Alphonso Davies. He did it also. He raised his flag straight away when we switched side to Alphonso Davies. I don't know if it was offside. I got a strange feeling. To raise the flag in a situation like this where you can never be sure that this is offside. To have the balls, to have the guts, to raise the flag in a situation like this is a huge call, and it's a wrong call. The referee has the chance, when he sees that we win the second ball and we win the rebound and we get a shot away within 5 seconds, he has the chance not to whistle. He takes the decision to whistle. It's against every rule, I'm sorry. We accept, we lost, it is what it is, but just that would not have happened on the other side. Bueno, ahí está la palabra de Thomas Tuchel, visiblemente indignado por lo que sucedió en el partido y específicamente en esa jugada, allí como lo pudieron escuchar. También hubo reacción posterior a eso de Carlo Ancelotti, esto sí en español para que lo puedan
disfrutar también con nosotros, habló de esa jugada y la contrastó con ese gol anulado a Real Madrid, que para él no era una buena decisión del árbitro anularla por esa falta de Nacho. Vamos a escuchar qué dijo Carlo Ancelotti luego del partido y luego de la clasificación del Madrid. Entonces, la última jugada es bastante clara. El árbitro puede ser que no era fuera de juego, pero el árbitro pita. En línea levanta, el árbitro pita y nosotros paramos. Este árbitro ha arbitrado la final del Mundial, es un árbitro de alto nivel. Como se quejan ellos de esto, nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho. Porque Kimmich se ha tirado. Eran empujón, me estaban empujando los dos. Entonces... Bueno, ahí está la opinión, la perspectiva de Carlo Ancelotti. Evidentemente en este tipo de momentos no se van a poner de acuerdo ninguno de los dos bandos. El hecho es el que es. Real Madrid es finalista de la Champions. Y para los que quieren el dato, el árbitro del partido fue el polaco Szymon Marciniak. Él fue el que dirigió a ese equipo arbitral en el Santiago Bernabéu. Definido uno de los finalistas un día antes, el martes 7 de mayo, en el Parque de los Príncipes hubo otro gran partido. Y vaya que hubo una gran sorpresa, porque luego de lo que había sido ese resultado favorable pero corto del Borussia Dortmund en el partido de ida, Paris Saint-Germain llegaba con la expectativa y con la convicción de que ante su gente, en su estadio, con sus futbolistas, con su base, podían sacarlo adelante y podían sellar su nombre en la final de la Champions. La última además para Kylian Mbappé, la última oportunidad de ir a una final para Kylian Mbappé y por supuesto ganar la orejona ya en este último tramo de su etapa en el Paris Saint-Germain. Pasó todo lo contrario que se podía haber esperado, un partido demasiado parejo, en donde PSG si bien tuvo la iniciativa del partido e intentó llevar las riendas del mismo, se encontró con un muro amarillo que a lo largo de toda esta ronda eliminatoria de la Champions ha cumplido y con creces. Y tanto fue que en el segundo tiempo, en el amanecer del segundo tiempo, solamente 5 minutos habían pasado, una jugada, un córner, un centro extraordinario de Julian Brandt, terminó encontrando el desmarque y la testa con una gran definición incluida de Mats Hummels, que con un cabezazo marcó el 1-0 para poner la instancia en ese momento con 2 goles en ese saldo de diferencia. Seguía siendo una distancia corta, pero más que suficiente para que el Borussia Dortmund pudiese encarar el partido en lo que restaba, que era prácticamente todo el segundo tiempo. PSG empezó a desesperarse un poco. Luis Enrique, el entrenador parisino, hizo los cambios que tenía que hacer, lo intentó de la forma en la que lo tenía que intentar. No hablamos de suerte, por lo menos a su servidor no le gusta hablar mucho de suerte en este caso del fútbol. Hay hechos que ocurren y ya está. Evidentemente sí que puede haber habido un toque de infortunio para el PSG, que tuvo hasta 4 tiros en los postes, 2 en el travesaño y 2 en los palos, que pudieron haber cambiado completamente el rumbo de la eliminatoria. De hecho, en la ida también hubo una acción en donde el balón pegó en el poste 2 veces. Bueno, faltó brújula, por así decirlo, en ese sentido, para los futbolistas del PSG, que no pudieron marcar ni siquiera un gol en 180 minutos ante el Borussia Dortmund. Un partido que tuvo hasta 30 tiros totales del PSG jugando en casa. Hablamos de este partido de vuelta, 5 de ellos solamente entre los 3 palos, un porcentaje de conversión nulo y un porcentaje de eficacia entre los 3 palos muy bajo para lo que se espera del PSG. Y el Borussia Dortmund, de 7 tiros totales que estuvo nada más en el partido, 3 de ellos fueron al arco, 1 a puerta, que fue lo que terminó marcando la diferencia. Una eliminación sorpresiva del PSG, una heroica carrera del Borussia Dortmund hasta esta final, que la va a jugar otra vez. Va a jugar otra vez una final después de 11 años en el mismo escenario donde la perdió hace más de una década. Parece que el fútbol teje hilos narrativos e historias tremendas, y bueno, esta, la del Borussia Dortmund, es fantástica. Se va a citar, o tenía la posibilidad de citarse con el Bayern, que fue precisamente su verdugo hace 11 años en ese partido. Bueno, finalmente el Bayern no pudo cumplir la tarea. Va a ser Real Madrid su rival.
pero lo cierto es que el equipo de Edin Terzic, hoy el entrenador del equipo, que llegó a las categorías inferiores del Dortmund en 2010 y a partir de ahí ha sido un ascenso tremendo hasta guiar al primer equipo, llegando como interino, después consolidándose como el primer entrenador o como el entrenador principal. Terminó llevando este grupo de futbolistas a una nueva final. En la última temporada también de Marco Reus, con la camiseta del Borussia Dortmund, no va a renovar su contrato. El club decidió no renovar el contrato del legendario futbolista del Dortmund. Es tan solo uno de los 2 futbolistas del Dortmund que sobreviven de esa semifinal de hace 11 años. El otro fue Mats Hummels. De resto, toda la plantilla evidentemente es diferente y va a jugar esta final de Champions por primera vez con la camiseta del Borussia Dortmund. Pero ahí está, con fútbol, sabiendo defenderse como lo sabe hacer, sabiendo morder como lo sabe hacer. Es un equipo muy interesante este Borussia Dortmund, que con fútbol y sabiéndose adaptar a las dificultades logró acceder a su tercera final de Champions en su historia. Así que, visto lo visto, esos fueron los hechos, eso fue lo que sucedió. El gran deseo del PSG va a tener que seguir esperando. Nasser Al-Khelaifi, el presidente del equipo, ya dijo que no va a haber ningún tipo de cambio drástico en el banquillo, como siempre suele ser o pasar en el Paris Saint-Germain cuando se queda eliminado de la UEFA Champions League. Suele dinamitar todo. En esta ocasión no va a ser así. Luis Enrique tiene un proyecto a largo plazo que van a seguir ejecutando por lo menos una temporada más. Sí se va a sentir la ida de Mbappé, pero para suplirlo el equipo está confeccionando un equipo también muy joven, muy joven, que es el que está marcado a liderar el proceso y el proyecto de aquí al futuro. Habló Luis Enrique en rueda de prensa, se ensañó precisamente en el tema de la suerte, y por eso es que aquí se generó mucho debate. Y más que emitir una opinión a raíz de esto, es bueno escuchar al técnico asturiano, porque habla de un ítem que hoy forma parte del análisis del fútbol como tal, que son los goles esperados. Él habla de los goles esperados que tuvo el PSG durante el partido y la mala suerte que, a pesar de ese averaje alto, no pudo convertir ningún gol, y de ahí puede explicar o quiso explicar un poco lo que fue el resultado. Vamos a escuchar a Luis Enrique porque la declaración es muy interesante para escuchar y analizar. La diferencia entre tirar al palo o que entre, ¿de qué depende? Del Espíritu Santo que paseaba por allí. Yo creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte este partido, es el Paris Saint-Germain. El expected goals de este partido ha sido de 3. 3. Si tú me dices que ha sido por... no sé, la verdad es que es un poco extraña esta pregunta, lo siento. Creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte, sin ninguna duda, sin quitar méritos al rival, que siempre lo hemos elogiado, y el Dortmund ya quedó primero en nuestro grupo. Creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte en la eliminatoria es el Paris Saint-Germain. Nada más. Bueno, específicamente el expected goals del PSG fue de 3,25. O sea, 3.25 goles esperados, y que no hayas marcado ninguno, bueno, es un dato tremendo. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que cree que es una justificación, una excusa, hay gente que piensa que es un argumento válido. Bueno, opiniones hay de sobra para todo, sobre todo en este tipo de partidos de alto nivel. Lo cierto es que esa fue una de las reflexiones de Luis Enrique, pero lo cierto es que, bueno, Borussia Dortmund va a ser finalista de la Champions. Antes de irnos a la pausa, algunos datos. Ya cerrando el capítulo de la Champions, al regreso vamos a hablar de la Europa League y de la Conference. También tenemos Copa Libertadores, tenemos mucha más información acá en Césped Virtual. Real Madrid y Borussia Dortmund se han enfrentado en 14 oportunidades en su historial europeo. 6 victorias para el equipo español, 3 para los alemanes y 5 empates. Un historial relativamente parejo, pero con dominio, evidentemente, del conjunto merengue. Va a ser la primera vez, eso sí, que se van a enfrentar en una final de Champions, en un partido por el título en el que evidentemente el equipo de Real Madrid es favorito a llevarse el campeonato. Y vale destacar que además este es el cierre de una etapa en la UEFA Champions League, porque hasta esta temporada se juega el formato a 32 equipos. Se va a extender los cupos, se va a cambiar la modalidad de la primera ronda,
a partir de la próxima temporada, así que eso también es importante mencionarlo, porque a partir del año que viene vamos a ver una UEFA Champions League diferente, con matices a la que estamos acostumbrados a ver o hemos estado acostumbrados a ver. Así que, dicho todo esto, es momento de hacer la primera pausa correspondiente a nuestra edición de hoy de Césped Virtual. Manténganse en sintonía porque tenemos que hablar de la Europa League, también de la Conference, y tenemos mucho más a continuación en Césped Virtual. Así que no se desconecten, que en minutos estamos de regreso. El árbitro hace sonar su silbato y es tiempo de ir a los vestuarios. Ya volvemos con más de Césped Virtual. PXD, estás escuchando Césped Virtual por PXD Radio. 2:36 de la tarde, estamos de vuelta con más de Césped Virtual en esta edición de viernes 10 de mayo del 2024. Estamos encantados de estar con ustedes repasando esta hora de actualidad en el fútbol internacional y también del fútbol nacional. Tenemos que invitarlos y recordarles que si quieren estar conectados con nosotros pueden seguirnos en nuestras plataformas @césped_virtual, en Instagram, en X, anteriormente conocida como Twitter, también en YouTube, y van a poder escuchar cada programa, cada edición allí también en nuestro canal. Recuerden suscribirse, estar pendiente de todas las novedades y obviamente enlazarse con las redes de la casa @PXD Radio para que no se pierdan de toda la actualidad de la emisora, como siempre más cerca de cada jugada. Tenemos noticia de última hora antes de seguir con la planificación del día de hoy, porque se acaba de anunciar oficialmente que Kylian Mbappé no va a continuar en el PSG, y aquí la novedad no es que esto sea una de las realidades, porque esto ya se sabía. La novedad es que lo anunció el propio futbolista en sus plataformas digitales a través de un video de casi 4 minutos de duración que acaba de hacer público hace menos de media hora. Así que de esta forma Mbappé confirma que además el domingo ante Toulouse va a ser su último partido con la camiseta del PSG. Así que bueno, va a ser homenajeado evidentemente por la grada del Parque de los Príncipes, que lo tuvo durante varias temporadas en su equipo. El próximo destino, Real Madrid, con todas las papeletas para que sea su siguiente destino. Solamente faltan flecos, hacerlo oficial, así que bueno, Carlo Ancelotti y Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, van a sumar un nuevo galáctico a su proyecto, que ya de por sí es ganador. Bueno, se van a llevar a uno de los mejores futbolistas del mundo también como agente libre. Esa es la noticia de última hora que tenemos acá en Césped Virtual. Seguimos en Europa, seguimos hablando de lo que fueron los compromisos internacionales de esta semana, y hay que hablar de la Europa League porque ya tenemos final. El Bayer Leverkusen, el Super Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, se metió en la final continental. Todavía tiene viva la esperanza del triplete, y de qué forma lo ha configurado, ¿no? 49 partidos consecutivos sin perder, entre empates, entre victorias, título de Bundesliga ya seguro, ya confirmado, el primero en 120 años de historia del club, final de Pokal que tiene que jugar, y ahora esta final de Europa League. Ayer, y nos vamos a meter de lleno con ese partido en primera instancia antes de repasar el encuentro de la Atalanta, que es la otra finalista de este campeonato, ante Roma. Leverkusen había ganado 2-0 en Roma, en Italia, y todo parecía indicar que bueno, estaba casi hecho para cerrarlo en casa con un partido que no tenía por qué ser complicado, pero Roma se metió en la pelea y de hecho llegó a empatar la eliminatoria en Alemania con 2 goles de penal de Leandro Paredes al 43 y al 66. Sin embargo, el Leverkusen al 82, producto de ese autogol de Gianluca Mancini, se pone adelante en la eliminatoria, seguía perdiendo el partido y bueno, todos pensábamos ya a esa altura del compromiso, bueno, se va a meter en una final, pero el invicto se queda hasta aquí. Y no, por enésima ocasión en esta temporada, el tiempo de reposición fue el mejor aliado del conjunto de Xabi Alonso, porque Josip Stanisic al 90+7, escuchen bien, al 90+7 marcó el 2-2. El partido finalizó en empate, global
un global que lo favoreció 4-2 y boleto a la final con el invicto inmaculado de este Bayer Leverkusen. Sorprendente el equipo de Xabi Alonso. Ya se acaban los adjetivos para describir a este conjunto que, sin nombres rimbombantes, pero con una estructura sólida, con una idea de juego bien desarrollada y con los objetivos muy claros, está en una final continental. La primera final continental desde que se conoce a la Europa League como Europa League, porque ya ganó una Copa de Europa el Bayer Leverkusen, pero fue en 1988 y se llamaba precisamente así, Copa de Europa, antes de cambiar el formato, cambiar el nombre y todo eso. El Leverkusen tampoco había tenido un historial europeo para nada activo, que ahora sí que lo tiene, con la posibilidad de sumar este trofeo continental a sus vitrinas. No solamente eso, también la posibilidad de que, si la gana, jugar la Supercopa de Europa. Es otro aliciente más para, ¿por qué no seguir haciendo historia en este equipo? Y va a jugarla ante la Atalanta de Giampiero Gasperini, que es un señor equipo y que siempre, sin hacer tanto ruido, ¿no? Este conjunto llega a instancias importantes. En las últimas ediciones de la Europa League ha sido uno de los regulares, se ha metido en ronda eliminatoria, pero nunca había podido llegar a una final. De hecho, esta es la primera final europea en toda la historia del club. La Atalanta nunca había jugado una final europea y ayer lo concretó de manera extraordinaria, limpia, pulcra, con una goleada tremenda como local 3-0 ante el Marsella. Que todos nos quedamos con esa imagen final de Pierre-Emerick Aubameyang luego de la eliminación del Marsella, llorando en pleno campo, obviamente por la frustración y la tristeza que supuso esta eliminación. Ademola Lookman marcó al 30, Matteo Ruggeri al 52 y el Bilal Touré al 90+5, el 3-0, 4-1 en el global. El equipo de Giampiero Gasperini entonces en su primera final en competencias de la UEFA. En sus dos participaciones anteriores en Europa League fue eliminado en cuartos de final en la edición de 2022 y en la edición de 2018 llegó a fase previa de los octavos de final. Antes de meternos en el historial y qué se puede esperar de esta final, volvemos atrás un poquito a la cinta, porque ayer Xabi Alonso, el hombre del momento en Alemania, el técnico del Bayer Leverkusen, habló un poco de lo que significó precisamente la dificultad de llegar a la final y también la ilusión que genera poder jugar una final europea ante un muy buen equipo como el Atalanta. Esto fue lo que dijo el técnico español del Bayer Leverkusen. So many chances, but we were not good enough to put the goal on the net and to score that first goal. But to show that personality, that reaction after the second goal, and to keep going and after to come back, it means a lot for us. It says a lot about the team, how the conviction that we have. And it's great to reach the final. Last year we were really close, but this year we are happily in the final, and now against another Italian team. 22 de mayo, esa es la fecha para lo que va a ser esta final de la UEFA Europa League. Bayer Leverkusen y Atalanta se han enfrentado ya con anterioridad. De hecho, fue hace muy poquito. Este va a ser el tercer partido entre ambos en el historial. Los dos partidos, los anteriores, los ha ganado la Atalanta. Se vieron en las caras en octavos de final de la edición 2021-2022. Ahí avanzó el equipo italiano, ganando ambos compromisos, como ya decíamos. Y esta va a ser la tercera vez. Un partido que evidentemente van a querer ganar. Un partido que tiene como ligero favorito. No diría un favorito tan claro, pero sí con la fichita mayoritaria puesta sobre ellos, al Bayer Leverkusen, por todo lo que han hecho, por la forma de jugar, porque el récord es récord y así se va a mantener hasta que se rompa, y eso pesa muchísimo. 49 partidos es un récord no solamente de la temporada, es un récord en la historia del fútbol sin perder. Entonces todo parece indicar que el Bayer Leverkusen va a poder conseguir y levantar este trofeo, pero como les comento, la Atalanta con Giampiero Gasperini, un entrenador acostumbrado a jugar partidos grandes, a plantearlos muy bien, a proponer una resistencia muy importante sobre el terreno de juego y con futbolistas de muy buen pie. O sea, no es solamente el típico equipo italiano que tiene una muy buena base para defenderse, para armarse, para plantarse, sino que también sale y juega. Y tiene futbolistas de
muy buen pie que tranquilamente van a poder causar más de un daño en esa final. Nombres propios pueden ser el propio Matteo Ruggeri, Ederson, el brasileño, Koopmeiners, De Ketelaere, Ademola Lookman. Estamos hablando de perfiles ofensivos, perfiles que tienen muy buen pie, que tienen recorrido, que tienen pase, que tienen resolución. Así que va a ser una final muy linda la que vamos a disfrutar en Dublín, en la República de Irlanda, el próximo 22 de mayo. Y para cerrar este repaso por las finales continentales, el programa prácticamente se ha ido solamente en los repasos de las finales continentales, porque es muy importante. Bueno, no podemos dejar de hablar de la UEFA Conference League, porque ayer también se definieron a los finalistas de lo que es la tercera edición apenas de esta competencia internacional en Europa, la tercera en el renglón jerárquico, por así decirlo, en la UEFA. Por segundo año consecutivo la Fiorentina va a ser finalista. Fíjense, desde las 3 ediciones que se han jugado, Fiorentina ha sido finalista en 2. El año pasado fue subcampeona, perdió ante West Ham. West Ham se quedó en el camino muy pronto, no estuvo ni siquiera en los papeles por repetir esta gesta del año pasado, pero Fiorentina sí. De hecho, la Viola eliminó a Brujas, el equipo belga, en semifinales con un global de 4-3, un gol de Lucas Beltrán en el partido de vuelta allá en Bélgica fue clave para poder sellar esta clasificación. Y por segundo año consecutivo el equipo de Vincenzo Italiano, que dicho sea de paso no va a continuar la próxima temporada en el banquillo, bueno, se mete en una final continental que, digan lo que digan, jerarquía, no importa la jerarquía, es una final continental, así que sin duda alguna el equipo viola va a querer ganar ese título y sacarse esa espinita del año pasado, ¿no? Que terminaron perdiendo esa final. ¿Contra quién van a jugar el partido, dirían ustedes? Bueno, todos pensábamos que cuando se conoció la ruta y el camino hacia la final, Aston Villa era el principal candidato para ser uno de los finalistas, luego de haber visto lo que habíamos visto, el nivel futbolístico, la Premier League que pesa todavía muchísimo, evidentemente, pero no, precisamente ante Olympiacos se acabó el camino del Aston Villa, y de hecho, ¿de qué manera además? Porque el equipo griego, dirigido por un entrenador que sabe muy bien lo que es competir y que tiene muchísima experiencia en el fútbol, como lo es el español José Luis Mendilibar, le metió un global de 5-2 al Aston Villa de Unai Emery, una serie, bueno, corrijo, global de 6-2, más todavía, una serie que se inclinó por un lado desde el primer momento. Olympiacos ganó en Inglaterra, ganó también ayer como local en ese partido de vuelta ante el equipo de Unai Emery, y mostrando un fútbol muy sólido, sin tantos nombres rimbombantes tampoco, pero con una idea clara, y con una actuación de Ayoub El Kabi, el marroquí, clave, que ayer se despachó con doblete. Un equipo de Olympiacos que además la curiosidad es interesante, porque va a jugar la final ante la Fiorentina, y lo van a hacer en su propio país, porque la sede de la final del próximo 29 de mayo es el estadio Hagia Sofía, que es la cancha del AEK de Atenas, uno de los grandes rivales, de los acérrimos rivales de Olympiacos. Entonces, el equipo de Mendilibar va a tener la opción de coronarse campeón continental en la cancha de uno de sus rivales más grandes en el fútbol griego. Es una historia fantástica la que se está escribiendo también en esta UEFA Conference League, que, insisto, es apenas la tercera edición de la competencia. Los campeones anteriores, el primer campeón de la historia de la competencia fue la Roma, y el año pasado el West Ham. Habló José Luis Mendilibar, cortito. Vamos a escuchar la satisfacción del ex técnico del Sevilla, que, dicho sea de paso, va a jugar su segunda final continental en su carrera como entrenador. Esta victoria es para la gente que ha venido aquí, para la gente que no ha podido venir. Espero que disfruten durante 20 días antes de la final, y espero poder traer el trofeo aquí y todavía que disfruten mucho más. Un entrenador de la vieja guardia, sin duda alguna, José Luis Mendilibar, que sigue dando mucho de qué hablar. Vamos a cerrar el capítulo acá del fútbol europeo. Nos vamos a ir a el fútbol sudamericano, porque hubo acción en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, hubo acción de los equipos venezolanos en esta cuarta fecha de la fase de grupos. Vamos a empezar rápidamente en este tiempito que nos queda a repasarlos, cómo les fue a cada uno.
En el grupo G, Caracas Fútbol Club de local cayó 1-0 ante Peñarol. El tanto lo hizo Guzmán Rodríguez, un resultado que deja prácticamente herido de muerte al equipo de Henry Meléndez, prácticamente eliminado de toda posibilidad de clasificar a los octavos de final. Tiene tan solo un punto, 3 derrotas y un empate en los 4 partidos que ha disputado, y muy lejos de sus competidores en el fondo de ese grupo G. Táchira fue el único equipo que sumó siquiera un punto entre los 4 equipos venezolanos en competencia internacional, tomando en cuenta los 2 torneos que se juegan. Fue empate a 1 ante Libertad de Paraguay en Pueblo Nuevo. Ese partido fue en casa del equipo aurinegro. Se había adelantado el conjunto dirigido por Eduardo Zaragoza, lo que invitaba a pensar que podía sostener el resultado y podía llevarse 3 puntos clave. Jesús Hernández marcó al 31, pero al minuto 50 la leyenda Roque Santa Cruz, que sigue jugando al fútbol y sigue marcando, marcó el 1-1 con el que a la postre se terminó configurando ese resultado. Táchira, situación muy similar a la de Caracas, de hecho el mismo récord. 3 derrotas, un empate en 4 partidos, sin victorias evidentemente, un solo punto, prácticamente eliminado de toda opción de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. En Sudamericana, ya cambiándonos de torneo, pasando al segundo renglón jerárquico de Conmebol, en el grupo G, Cuiabá venció 3-0 a Metropolitanos. En Brasil se jugó ese partido, Brasil que hoy en día no está pasando la mejor de los momentos por los temporales que están ocurriendo, pero que se sigue jugando al fútbol en otras zonas, sobre todo continental. Bueno, Metropolitanos en el grupo G, 4 partidos jugados, 4 perdidos, saldo de -8, 0 puntos, eliminado de la competencia. Y en el otro partido, en el grupo E, Rayo Zuliano perdió 5-1 ante Paranaense como local, había perdido 5-0 o 6-0 en la ida en Brasil. Bueno, 4 derrotas en 4 partidos, saldo de -16, 0 puntos, eliminado en primera ronda el Rayo Zuliano en su primera participación continental. Así que no le ha ido nada bien a los equipos venezolanos en esta edición o estas ediciones de competencias internacionales en Sudamérica, en Conmebol. Así que bueno, la tarea pendiente de siempre, ¿no? De competir afuera también. Vamos a hablar de nuestro fútbol nacional, del fútbol venezolano, porque a continuación es momento de repasar lo que se viene este fin de semana en el fútbol local. El fútbol que nos apasiona. Comienza la actualidad del balompié venezolano. Bueno, seguimos con la actualidad de la fase final, la continuidad de la fase final del Torneo Apertura 2024 del fútbol local. Se han jugado ya 3 fechas en ambos grupos. Recordamos que son 2 cuadrangulares. Los mejores clasificados de ambos grupos de 4 clasifican a una final y ellos son los que van a definir al campeón del Torneo Apertura. Este fin de semana continúa la actividad. Mañana, en marco del grupo A, Metropolitanos va a recibir la visita de Deportivo La Guaira. Eso va a ser en el Estadio Olímpico de la UCB. Y a las 8 de la noche, en el mismo escenario, Universidad Central, que sigue invicto, no ha perdido ni un solo partido desde la fase regular, va a ser local de Inter de Barinas. ¿Cómo va ese grupo? Bueno, Metropolitanos Fútbol Club con 7 unidades es el que lidera la zona. UCB con 5 está segundo, ambos equipos no han perdido hasta el momento. Deportivo La Guaira con 3 se mantiene tercero, y en el fondo Inter de Barinas con tan solo una unidad en 3 partidos disputados. El domingo se va a reanudar la acción del grupo B, en este caso el segundo cuadrangular, con los partidos entre Angostura y Portuguesa a las 5 de la tarde y Carabobo recibiendo en el Misael Delgado a la Academia Puerto Cabello en otra edición del derbi carabobeño. Hace tan solo unos días, porque acá se dieron la vuelta a la tortilla, se enfrentan los mismos equipos de la fecha anterior. En lo que es la segunda vuelta ya de este cuadrangular. Carabobo venció 2-0 en la Bombonerita a la Academia Puerto Cabello, así que bueno, seguramente va a querer sacarse la espinita el equipo de Noel San Vicente, que además tiene que hacerlo porque está quedando al fondo de la tabla, una tabla que tiene a Carabobo primera con un buen saldo de diferencia de puntos, con 7 unidades, líder y con todas las papeletas para meterse en la final, de hacer una segunda vuelta de fase final
decente y sumar los puntos que tiene que sumar, estaríamos hablando de que Carabobo se podría meter en ese partido por el título del torneo Apertura. 7 unidades, líder, sin derrotas todavía el equipo de Diego Merino. Segundo, Angostura con 3 unidades. Portuguesa con 2, la misma cantidad de unidades que tiene Academia Puerto Cabello, pero con más goles recibidos. Así que tremenda este desenlace del torneo Apertura del fútbol venezolano. Que bueno, va a tener la continuidad evidentemente de su acción este fin de semana. Nosotros estamos llegando al cierre de esta edición de Césped Virtual, pero antes tenemos, como lo mencionamos al inicio del programa, no se me olvidó, no crean que se me olvidó, tenemos que hablar y destacar lo que acaba de pasar con Brasil. Brasil, a través de su entrenador Dorival Jr., presentó ya la lista de convocados que van a competir en la Copa América, ya de una vez. Es una de las primeras selecciones que dio su nómina al completo para lo que va a ser la edición de la Copa América. Los porteros van a ser Alisson, Ederson y Bento. Los defensores, atención acá, anoten: Danilo, Jan Couto, Lucas Beraldo, Eder Militao, Marquinhos, Gabriel Magaláes, Guilherme Arana y Wendel. En la mitad de la cancha estarán Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Joao Gómez, Lucas Paquetá. Y los delanteros, atención porque acá hay nombres muy interesantes. Hendrik va a jugar la Copa América con el primer equipo de Brasil, con la selección mayor. Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho y Vinicius. Esos son los futbolistas que van a representar a Brasil en la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos entre junio y julio. Nombres que se quedaron por fuera de la nómina: Richarlison, Casemiro, Mateus Cunha, Gabriel Jesús, Bremer, Carlos Augusto y un Neymar que sigue lesionado, que era casi imposible que pudiésemos ver en esta nómina. Así que esa es la lista de Brasil de cara a lo que va a ser la Copa América. Ya en un par de semanas nos vamos a meter en onda Eurocopa, en onda Copa América. Se va a hablar mucho de fútbol de selecciones acá en Césped Virtual, pero por lo pronto seguimos con los desenlaces de los torneos europeos y también del fútbol de clubes. Con esta información llegamos al final de nuestra edición de este viernes de Césped Virtual, agradeciéndoles por supuesto la sintonía e invitándolos a que se conecten con nosotros lunes y viernes entre 2 y 3 de la tarde a través de PXD Radio. Como siempre acá, Franco Valecillos, encantado de llevarles la mejor actualidad del fútbol nacional e internacional. Les recordamos las redes, @césped_virtual. Suscríbanse también al canal de YouTube para que puedan escuchar nuevamente el episodio y puedan tener acceso a todos los que se han llevado a cabo hasta ahora, y también las redes de la casa, @PXD Radio, para que no se pierdan ninguna actualidad y estén más cerca de cada jugada. Será hasta el lunes, nos despedimos, que pasen una feliz tarde.